Amado pueblo del Señor, paz a vosotros. Es un privilegio grande de parte del Señor siempre poder dirigirme hacia cada uno de ustedes a través de esta pequeña reflexión sobre este tema general, Lucas, el Evangelio para el hombre o para los gentiles, con el subtema la entrada dramática del Hijo del Hombre a Jerusalén, su afirmación y su conflicto. Y el título de la reflexión de hoy es Predicción dramática, juicio sobre Jerusalén. Un llamado de atención que en aquel momento se hizo a Jerusalén, pero que también se nos hace a nosotros hoy en día, que realmente Dios quiere que nosotros lo escuchemos y que veamos el sentimiento que tuvo Jesús al ver la lejanía de la verdad que tenía aquel pueblo. Pero antes de continuar, yo quiero pedirles que vengamos juntos, con toda reverencia, en oración, para que sea el Dios Altísimo a través de su Santo Espíritu que nos asista en este momento. Oremos. Padre Celestial, aquí mi Dios, delante de ti, primero que nada, quiero decirte muchas gracias por cada una de las bendiciones que tú nos das. Tu amor, tu misericordia, tu grandeza es increíble, mi Dios, y se muestra en todo momento y en todo espacio de nuestra vida. Lo reconocemos, mi Dios, porque tú eres el dador de todas las cosas, el hacedor de todas las cosas, y nos permites poder disfrutar de ellas. Gracias, mi Dios, por las personas que pones a nuestro alrededor, por nuestras familias y todos aquellos, mi Dios, que nos ayudan también a mantenernos cercanos de ti y que nos permiten ser exhortados, incluso, mi Dios. Gracias por todo lo que tú haces por nosotros, porque siempre nos llevas de la mano. Y por eso siempre te lo pido, mi Dios, que nunca nos dejes, que seas tú guiando a través de tu Santo Espíritu y a través de tu santa y gloriosa voluntad, que nos permitas poder reflexionar tu palabra y que esos mensajes hagan eco en nuestros corazones y nos ayuden a crecer más delante de ti. Que seas tú honrado y glorificado con nuestra vida, con todo lo que hacemos, mi Dios, porque tú sabes que somos pecadores y por eso necesitamos decirte que perdones nuestras faltas, pero también que nos ayudes a rectificarlas. Abre nuestros ojos espirituales siempre, mi Dios, para poder ver todos los detalles de nuestros errores y que nos ayudes para poder crecer cada día más y ser más espirituales, más entregados y más parecidos a ti, mi Dios. Todo esto depositado en tus manos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, el texto bíblico tomado para hoy está en Lucas capítulo 19, versículo 41 al 44. Y dice de la siguiente manera: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Vemos aquí el sentimiento compasivo de Jesús. Ve a Jerusalén y llora, pero también le da un anuncio claro que nos da a nosotros hoy en día. Hay un tiempo, hay un día donde hay una oferta de paz, una oferta de gozo, de salvación, pero que si se rechaza, entonces vienen días en los que no van a ser tan buenos. Vemos aquí un pasaje bíblico lleno de profecía, pero de ese sentimiento lleno de misericordia, lleno de gracia, que Jesús también está revelando. Él predice un destino terrible para Jerusalén, pero porque ese pueblo no escucha las palabras de Jesús. Pues Él está dándole un aviso, una noticia decisiva, importante, pero si el pueblo no se convierte, ¿qué va a pasar? Hay un consejo claro en las Escrituras que dice: seguid primeramente el reino de Dios y su justicia,
y todo lo demás vendrá por añadidura. Muchas veces nosotros seguimos las añadiduras y nos olvidamos de ese punto de justicia, y dice Proverbios 14:34 que la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta a las naciones. Y David fue claro, en el Salmo 119 dice, tus mandamientos me son justicia. Si David dice que los mandamientos de Dios son la justicia, y es esa justicia lo que engrandece a una nación, a su gente, y el pecado es la afrenta, es el mismo llamado de atención que se nos hace a nosotros hoy en día. Jesús ve a Jerusalén, pero no con indiferencia, porque no lo ve desde lejos, sino que él tiene conocimiento pleno de los propósitos de Dios para con su gente, y llega con la autoridad de ser hijo de Dios, conociendo los designios que le depara a Jerusalén si no escucha ese mensaje. Por eso al mirarla llora. No es un llanto de debilidad, sino un llanto de misericordia. Él no ve solo el bullicio y el alboroto y todo lo que se ve ahí en los grupos sociales, sino que ve los corazones, la ceguera espiritual. Él sabe que aquella ciudad está tomando un camino hacia la ruina, hacia destrucción, hacia perdición. Lo mismo pasa hoy en día. Y aunque Jeremías en su capítulo 9, versículo 1, había dicho lo siguiente, oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Y usted puede decir, pero es que eso ya estaba predispuesto. Ya había una profecía para la perdición de Jerusalén, para que no escucharan aquel mensaje. Hoy en día hay una profecía clara, que es aquel que no obedece, que no escucha, también va a tener destrucción, va a tener perdición, maldición, muerte eterna. Y Jesús se siente igual de dolido con aquellos que no escuchan el mensaje. Está ofreciendo paz, salvación, perdón, gozo, vida eterna. Y el que no se le reconozca, así como Jerusalén no le reconoció en el tiempo de su visitación, muchos posiblemente no están escuchando este mensaje. No están haciendo eco en su corazón de algo tan importante. Es una decisión de vida o muerte, lo mismo que pasaba en aquel momento. Es la gracia de Jesús la que se está derramando hoy en día. Pero si una persona lo escucha y recibe esa oferta de paz, pero la rechaza, las consecuencias son terribles. Y si nosotros decimos ser creyentes, lo mismo que pasaba también ahí en Jerusalén, vamos a ver los versículos 45 y 46, donde hay quienes están yendo al templo, pero no están teniendo una adoración pura, una entrega real y verdadera, que no esté mezclado con deseos, anhelos, intereses mundanos, humanos, sino fundamentado en el principio real, claro, en la verdad de Dios. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces debemos ver muy importante esa parte de su verdad también. Vivir, creerle y entregarnos a Él. Porque esa línea entre la misericordia ofrecida y el rechazo humano es una separación enorme, y eso es lo que Jesús ve, porque esa separación es lo que provoca juicio. Dice el versículo 45 y 46 de ahí mismo, y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de adoración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mire cómo no se va a sentir mal Jesús si hay un templo, hay un sitio, hay un lugar que es de convivencia en santidad, es de intimidad con Dios, un lugar donde se tiene que buscar la santidad, el estimularse al amor los unos con los otros, pero se ha convertido en un mercado.
en un lugar donde se hacen negocios, donde incluso las ofrendas que se daban se estaban volviendo a vender, a revender, porque lo que habían eran intereses humanos. Pero la autoridad que tiene Jesús lo hace hablar contra aquella ciudad. La palabra que él dice es una palabra para hacer eco en el corazón. No es que quiera que aquellos se condenen. Expulsa a los profanadores de la casa de Dios. Pero eso para hacer eco de que ahí no es un lugar de lucro, sino de entrega y de dedicación, donde él realmente espera, así como hoy en día esperaba también en aquel momento, que fuera un lugar para recrearse, para dedicarse a conocerle y a vivir para él. Él cita Isaías 56, versículo 7, que dice lo siguiente: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y ahora me quedo pensando, ¿dónde está la casa de Dios? ¿No es en su corazón y en mi corazón donde debe morar? Jesús debe estar ahí y Él debe gobernar nuestra vida. ¿Qué está encontrando en ese templo? ¿Será que también hay profanación ahí? Y por eso debemos entender y hacer el aviso, o mejor dicho, el llamado de atención, Jeremías 7:11, que dice: es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Él está viendo todo lo que pasa en nuestros corazones. Y es un lugar para poder hacer lo que nos dé la gana. Y nosotros podemos tomar decisión de hacer con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con todo lo que somos, lo que queramos, si no somos nuestros, sino que somos de Jesús. El templo es de Él. Él es su morada. Entonces, ¿qué tenemos que buscar nosotros? Dignificar el hecho de ser creyentes. Estar cada vez más cercanos a ese principio divino. Buscar conocer más de la palabra de Dios para poder vivir conforme a sus principios. Dice el versículo 47 y 48, y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaron nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Qué interesante. Aquí hay un problema grave. Son aquellos principales que creen que ya se las saben todas y que ellos tienen que dictar las reglas para el pueblo. Pero ahora, si lo pensamos bien, el pueblo estaba en suspenso oyéndole. Usted y yo, que somos parte del pueblo de Dios, ¿será que nos mantenemos en suspenso escuchando su palabra? ¿Será que realmente la palabra de Dios nos hace sentir ese sentimiento de lo real, de lo verdadero que tiene cada una de sus palabras? Porque esa compasión de Cristo es lo que precede al juicio. El juicio va a llegar, pero antes de señalar, antes de condenar, Él está llamando al arrepentimiento, porque la oferta de Jesús sigue siendo de paz. Y es real, es verdadera, un llamado a corregir nuestro rumbo y recibir restauración. Y no vino a condenarnos, sino a salvarnos. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel
que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y esto es importante. No se trata de que nosotros parezcamos buenos, se trata de que realmente seamos buenos y aceptos delante de Dios. Se trata de que Jesús llene nuestro corazón y vivamos conforme a lo que Jesús dice, que Él sea nuestro camino, que Él sea nuestra verdad, porque Él es nuestra vida, porque solo Él es el único que puede llevarnos al Padre. La destrucción que Jesús profetiza sobre aquella ciudad nos recuerda a nosotros también que la palabra de Dios no puede ser ignorada y que no tenga consecuencias. Que si Dios dice que algo va a pasar, eso se va a dar. Y entonces debemos cuidar de mantenernos en obediencia, en esa fe genuina, que nuestra adoración sea real, de entrega. Aquella gente no reconoció a Jesús. Hoy la pregunta es, ¿estamos reconociendo nosotros este tiempo de visitación en nuestra vida? ¿Estamos escuchando el mensaje que se nos está dando? ¿Estamos respondiendo a ese llamado con obediencia, con humildad? ¿O hemos reemplazado la verdad por conveniencias humanas? Porque eso se puede estar dando. Que estamos diciéndonos una verdad que no existe, que es mentira, creyendo que la palabra de Dios se va a adaptar a nuestra vida. En aquel momento el templo fue profanado por intereses ajenos al culto. Ahora nosotros debemos revisar nuestras prácticas también como creyentes. Estamos despertando a la reverencia y a la obediencia. Estamos motivados para que esto sea un estilo de vida. Porque la verdadera adoración es así, un estilo que transforma, que renueva y que usted lo va a vivir siempre y en todo momento. Sin importar si hay oposición, sin importar si le ven mal, sin importar si lo desprecien, sin importar qué pase a nuestro alrededor, nuestro propósito es agradar a nuestro Creador. Aunque los hombres se opongan. Escuchar las palabras de Jesús es buscar realmente vivir conforme a su verdad. Es escucharle y vivir aquello que se nos dice. Porque solo ahí, solo buscándole, solo reconociendo su verdad, es cuando nuestros corazones realmente vamos a tener sinceridad. Porque es el mismo Jesús el que vuelve nuestros corazones sinceros. Hoy debemos aprender a mantenernos firmes en la enseñanza y en la palabra de Dios, que esa doctrina que hemos recibido haga eco en nuestra vida siempre. El mandamiento no es una ley, sino un principio de vida. No es una carga, sino una oportunidad de poder disfrutar las bendiciones que Dios da. Y existe una lucha, pero en medio de esa lucha, ¿cuál es la parte que nosotros vamos a tener? Dice Apocalipsis 12:17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Usted y yo somos de esos, de los que guardamos los mandamientos de Dios y que tenemos el testimonio de Jesucristo. Pues no importa la guerra que se nos haga en el mundo, no importa la lucha que se esté haciendo, nos vamos a mantener en ese principio, ese es nuestro anhelo, porque ahí es donde se encuentra la justicia, ahí es donde estamos diciendo que estamos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, en poner las escrituras como esa norma de fe, de conducta, ese llamado a vivir como principio, la obediencia que nos motiva a ser mejores, que nos llena de santidad, en un testimonio que honre a Dios. Escuchemos esa advertencia
Porque así como aquella nación que no escuchó el mensaje, hoy toda aquella persona que menosprecia la palabra de Dios también va a tener la consecuencia. Jesús está mostrando su compasión, ese celo santo, esa perseverancia en la enseñanza. Están aplicados hoy. Tenemos una doctrina hermosa que nos enseña los principios de vida. Entonces reconozcamos este tiempo de visitación. Mantengámonos con nuestros pies firmes en el sendero de salvación y de vida eterna. Perseveremos en la enseñanza también de la palabra. Llevemos este mensaje a aquellos interesados, necesitados a nuestro alrededor. Tengamos nosotros también misericordia para con aquellos que están condenados por el pecado. Porque la justicia, basada en la obediencia, en la palabra de Dios, en exaltar a nuestro Creador, en honrarle, en glorificarle, es la que nos edifica y es la que nos va a permitir ser cada vez mejores. Y por eso es necesario pedirle en todo tiempo a nuestro Dios que sea Él que nos guíe y que nos ayude y que nos mantenga en perseverancia, esperando que este mensaje haga eco en la vida de cada uno y que nos ayude a ser mejores y que sea Dios el que ponga bendición en su palabra. Agradezco el tiempo de haber escuchado esta pequeña reflexión y estuvo con ustedes su hermana en Cristo, Enedina Ayala, desde Honduras. Paz a vosotros.